Ok, doctor. Muchísimas Voy a gracias, comenzar. muchísimas gracias. Ok. Bueno, bueno, muy bien chicos, vamos a empezar, ya se empezó a grabar, estamos en la clase de shock cardiogénico. Eh, Vamos directamente a la presentación. ¿Por qué consideramos shock cardiogénico que debe ser una clase muy importante tocada en nuestros temas de formación? Y considero de que estos aspectos relevantes son los que fundamentan el por qué shock cardiogénico debe estar dentro de nuestra plataforma de aprendizaje. Shock cardiogénico, chicos, representa el 80% de todas las causas de shock. Del 5 al 10% de los infartos agudos de miocardio se complican con shock cardiogénico. Como ustedes de ahí comprenderán que nosotros los cardiólogos intervencionistas estamos muy implicados en el manejo de estos pacientes con shock cardiogénico, ya que el infarto agudo de miocardio, cuando se compromete una gran masa miocárdica, se complican con shock cardiogénico. La tasa de mortalidad en shock cardiogénico es muy alta. Si bien es cierto, hay un rango que va entre el 25 al 50%, eso es porque casualmente el manejo de shock cardiogénico es un manejo complejo, patrimonio de hospitales del tercer nivel. ¿Qué significa? Que pacientes con shock cardiogénico deben ser manejados en unidades altamente complejas para poder tener índices de mortalidad, como ustedes pueden ver, 25%. Yo puedo estar muy convencido que nuestras tasas de mortalidad en general en nuestro país superan por lejos el 50%, por lo que ya ustedes podrán deducir que es una enfermedad altamente mortal si no se actúa a tiempo, pero no solamente actuar a tiempo, sino también en un centro de alta complejidad, porque el manejo del shock cardiogénico es un manejo multidisciplinario, complejo, del cual nosotros los cardiólogos intervencionistas estamos sumamente involucrados. Bien, un infarto que involucra el 40% de esa masa miocárdica es suficiente para provocar shock cardiogénico. Obviamente, como decía en el segundo punto, no todos los infartos se complican con shock cardiogénico, solamente, por fortuna, 5 al 10%. ¿Cuál es el requisito? Obviamente, la extensión de esa masa miocárdica comprometida. Eso, obviamente, si supera el 40% de esa masa, seguramente eso va a ocasionar shock cardiogénico. Pero no es la única razón para que un corazón infartado entre en shock cardiogénico, sino también, obviamente, complicaciones mecánicas que pueden ocasionar un shock cardiogénico, como por ejemplo la perforación de la pared libre del ventrículo, una comunicación interventricular producto de esa ruptura de la pared interventricular o ruptura de los músculos papilares de la válvula mitral, obviamente también van a ocasionar shock cardiogénico, ya no por compromiso de esa masa miocárdica necrosada, sino también por compromiso estructural, ¿no? De la estructura misma del corazón. Esta relevancia en shock cardiogénico, insisto, obliga a que nosotros dentro de nuestra plataforma de aprendizaje manejemos muy bien lo que es esta enfermedad. ¿Y cómo tenemos que empezar?
obviamente conociendo cuál es su definición, por definición, cómo se conoce un shock cardiogénico. Y se resume en digamos, en esta conceptualización de shock cardiogénico. Como ustedes pueden ver, es un estado de bajo gasto cardíaco. Ese bajo gasto cardíaco ocasiona hipoperfusión e hipoxia, obviamente de diferentes órganos. Esta inestabilidad cardíaca puede resultar de trastornos que deterioran la función del miocardio, ¿no? Lo que hablábamos de los infartos, de la masa cardíaca, puede ser también por trastornos de las válvulas, del sistema de conducción o del espacio pericárdico, como los taponamientos cardíacos que ocasionan shock cardiogénico, ya sea cada uno de estas causas de forma aislada o de forma conjunta, simultánea, que se pueden asociar en un enfermo cardíaco y pueden ocasionar shock cardiogénico. Muy bien, vamos a desglosar esta conceptualización para entender muy bien lo que es shock cardiogénico, ¿no? Porque por un lado estamos hablando de bajo gasto. ¿Y qué es bajo gasto? ¿Cómo lo podemos entender este bajo gasto? Y este bajo gasto cardíaco lo entendemos cuando la presión arterial sistólica es menos de 90 milímetros de mercurio por más de 30 minutos o uso de fármacos. Cuando ponemos fármacos, son fármacos que nos ayudan a mantener esa presión arterial sistólica, como la noradrenalina, como la dopamina, etcétera. Son sustancias vasoactivas que elevan la presión arterial, y si tenemos un paciente que depende de esos fármacos para poder mantener esa presión de 90 milímetros de mercurio por más de 30 minutos, estaremos hablando, por un lado, de bajo gasto. O también, últimamente, con los avances de la complejidad, como les decía, que estos pacientes se tienen que manejar en una unidad altamente compleja, de complejidad alta, la presencia de soportes mecánicos para mantener esa presión de más de 90 milímetros de mercurio. A ese componente de shock cardiogénico lo definimos como bajo gasto, ¿no? Bajo gasto porque necesitamos fármacos vasoactivos para mantener presión de 90, o porque necesitamos soportes mecánicos como Impella, ECMO, balón de contrapulsación, etcétera, para mantener presiones arteriales sistólicas de más de 90 milímetros de mercurio, pero por más de 30 minutos de uso de estos fármacos o de estos soportes mecánicos. A eso lo llamamos bajo gasto. Hipoperfusión e hipoxia lo definimos para conceptualizar shock cardiogénico como la presencia de una diuresis de 30 milímetros por hora o menos, la presencia de extremidades frías, la presencia de un estado de alteración mental, confusión, etc., la presencia de lactato sérico de más de 2 milimoles por litro, un índice cardíaco de menos de 2.2 litros por minuto, o una presión capilar pulmonar enclavada, lo que le llamamos la presión capilar o la presión de Wedge, de más de 15 milímetros de mercurio. Entonces, retornando a nuestra conceptualización de shock, debemos entender que es un estado de bajo gasto cardíaco que ocasiona hipoperfusión e hipoxia de diferentes órganos. Vean
de que para poder definir shock cardiogénico, me estoy sustentando no solamente en parámetros hemodinámicos, como es la presión arterial, sino también me estoy sustentando en parámetros clínicos, como es la diuresis, la piel fría, el estado mental y parámetros laboratoriales, ¿no? Como es, por ejemplo, el lactato sérico. Entonces, en su conjunto de esta presentación, yo recién podré definir shock cardiogénico. Muy bien, una vez que fue importante definir, obviamente distintas escuelas y entidades bibliográficas varían levemente en cuanto a su conceptualización, ¿no? Fíjense cómo en el estudio Shock Trial se definió shock de una manera particular, así como también en otros tipos de estudios como el IABP Shock, como la Sociedad Europea, como distintas sociedades como la americana también, vean que puede variar ligeramente algunos aspectos para la conceptualización de shock. Sin embargo, casi la mayoría coincide en que debe existir la presencia de bajo gasto cardíaco e hipoperfusión periférica para el diagnóstico de shock cardiogénico. Muy bien. Obviamente decíamos que las causas están involucradas en el corazón, por eso es cardiogénico. Pero el corazón puede manifestar la presencia de shock por compromiso de diferentes estructuras de sí misma. Por ejemplo, los problemas coronarios que terminan en shock cardiogénico, que terminan, en un infarto, y ese infarto que comprometió el 40% o más de la masa cardíaca y que no fue revascularizado a tiempo, termina en shock cardiogénico, ¿no? Son los pacientes generalmente que se ocluye el tronco de la coronaria izquierda, que a su vez compromete la circulación de dos grandes arterias, de las tres, dos, como es la descendente anterior y la circunfleja, por lo que la área cardíaca comprometida es del 40% o más. Decíamos entonces que el 81% de las causas cardíacas de shock son ocasionadas por síndromes coronarios agudos. Por eso, dentro de las causas de shock cardiogénico, debemos enfatizar la comprensión y el estudio de los síndromes coronarios agudos, donde ustedes tienen también clases relevantes y magistrales para poder entender lo que es el infarto, por qué la importancia del infarto, por qué la importancia de su manejo, por qué desencadenan shock cardiogénico y en frecuencia, como ustedes pueden ver, es la principal causa de shock cardiogénico hasta en más del 80% de las causas de shock. Sin embargo, también dentro de las causas cardiogénicas de shock cardiogénico, valga la redundancia, están las miocarditis, los síndromes de Takotsubo, las enfermedades tiroideas que terminan en falla cardíaca, las valvulopatías como la aórtica, la mitral, la tricúspide, la pulmonar, que por compromiso agudo terminan también en ocasionar shock cardiogénicos por compromiso de esas válvulas, por trastornos de la conducción, como por ejemplo un bloqueo auriculoventricular de alto grado que termina ocasionando bajo gasto, hipoperfusión periférica, en definitiva shock cardiogénico, un taponamiento pericárdico producto de un, por ejemplo, traumatismo
o producto de una perforación del pericardio y un sangrado, ocasionando un taponamiento cardíaco, también es causa de shock cardiogénico. Insisto, en menos relevancia, en menos, si le queremos llamar estadísticamente, menos importancia que los síndromes coronarios agudos, que por lejos constituyen la principal causa de shock cardiogénico. Muy bien. Hemos conocido esta linda clasificación de los tipos de shock, ¿no? Los tipos de shock que se clasifican clínicamente dentro de los parámetros clínicos y hemodinámicos para poder estratificar muy bien qué tipo de shock estamos presentando. Cuando un paciente se presenta con los signos y síntomas típicos de un shock en general, nosotros debemos utilizar esta clasificación para poder saber qué tipo de shock, si es cardiogénico, si es séptico, si es hipovolémico, etcétera, o anafiláctico, etcétera, etcétera. Podríamos a través de esta simple clasificación podernos ubicar en qué tipo de shock estamos. Y utilizando solamente dos componentes clínicos, ¿no? Esta es una clasificación clínica del shock en general. Tocando la piel, diremos si el paciente se encuentra con piel fría o con piel caliente. Y auscultando los pulmones, viendo la presencia de crepitantes a nivel pulmonar, podremos definir si el paciente se encuentra húmedo o se encuentra seco, ¿no? Húmedo o seco. Húmedo o seco o caliente y frío de acuerdo a la temperatura de la piel. Obviamente, el shock cardiogénico está involucrado dentro de la piel fría y los pulmones ocupados por líquido. Entonces tenemos un paciente frío y húmedo, ¿no? Frío por la presencia de piel fría que ocasiona la vasoconstricción periférica para compensar y mantener esa presión arterial sistólica de más de 90 milímetros de mercurio, y húmedo porque la presión capilar pulmonar se incrementa, el índice cardíaco cae y la resistencia vascular periférica aumenta, ocasionando lo que se llama el shock clásico, que es el cardiogénico. Le dicen clásico porque es, ya les había comentado, dentro de las causas de shock, la principal causa por frecuencia es el shock cardiogénico. Por eso le dicen clásico, porque obviamente es lo que más van a ver un paciente frío y húmedo. Lo opuesto sería un paciente con shock séptico, ¿no? Paciente con shock séptico estará con piel caliente y seco, porque no habrá estertores, no habrá crepitos en los pulmones, no habrá agua, entonces es caliente y seco. El shock cardiogénico es frío y húmedo. Bueno, es importante esta clasificación clínica, espero que lo practiquen y les guste definir clínicamente al shock, a los distintos tipos de shock, sobre todo al shock cardiogénico, ¿no? Bueno, como ustedes pueden ver, dentro de las características del shock, estará también una manera de poder clasificar este shock cardiogénico, es separando
las distintas cámaras que existen en el corazón, ¿no? Si es el corazón izquierdo o si es el corazón derecho el que es afectado. Como ustedes pueden ver, si se afecta el corazón izquierdo, hay signos y síntomas que caracterizan ese compromiso. Y si se afecta el corazón derecho, también habrá síntomas y signos que caracterizan el shock ocasionado en el corazón derecho. Y de manera también simultánea, si son afectados tanto el corazón izquierdo como el corazón derecho, entonces tendremos también una expresión clínica particular, ¿no? También es una manera de poder clasificar a los shocks cardiogénicos. Muy bien. Bueno, como ustedes pueden ver, en la patogenia del shock cardiogénico se involucran distintos circuitos, ¿no? Círculos viciosos que le llaman y que son casualmente los que perpetúan y mantienen el estado de shock en un paciente. Vamos a tomar como ejemplo la principal causa de shock cardiogénico, que es el infarto agudo de miocardio. Cuando se ocasiona un infarto agudo de miocardio, se produce mecánicamente una disfunción del ventrículo afectado, ¿no? En este caso, una disfunción del ventrículo izquierdo. Una disfunción del ventrículo izquierdo compromete ambos, digamos, ambos componentes del trabajo del corazón, tanto la sístole como la diástole, ¿no? Cuando la sístole se afecta, obviamente el output, el gasto cardíaco, el volumen de salida de sangre cae. A su vez, ese volumen de salida de sangre, voy a usar mi punterito, el volumen de salida de sangre cuando cae ocasiona hipotensión. Cuando se ocasiona hipotensión, la perfusión a través de sangre de las coronarias también cae. Eso ocasiona más isquemia y la más isquemia ocasiona más infarto. Y aquí ya se generó un circuito perverso que perpetúa el estado de shock. ¿Ah? Y así también puedo observar otros circuitos, como por ejemplo al caer el gasto cardíaco y el volumen que sale del corazón, obviamente la perfusión periférica también disminuye. Cuando disminuye la perfusión periférica, obviamente se produce también una vasoconstricción. La vasoconstricción progresivamente involucra más disfunción del corazón, más disfunción cardíaca, ¿no? También obviamente están involucrados una respuesta inflamatoria sistémica. Una respuesta inflamatoria sistémica, obviamente, a través de ya distintas sustancias humorales, obviamente interleuquinas, peróxidos, factor de necrosis tumoral alfa, obviamente genera un estado inflamatorio, ¿no? Con aumento en la liberación de catecolaminas, la contractilidad, que obviamente afectan directamente la función cardíaca, perpetuando otro circuito, otro círculo vicioso que genera mayor perpetuación del shock cardiogénico. Como ustedes pueden ver, se forman distintos circuitos que van perpetuando el shock y van generando que esta enfermedad progresivamente se vaya profundizando. Esto es importante conocer porque para poder enfocar un tratamiento para esta enfermedad, para esta patogenia, yo tendré que estar observando puntualmente cada uno de estos componentes viciosos que se están formando para poder revertir y para poder retrotraer a este paciente que se encuentra en un estado de shock cardiogénico.
Esta clasificación, chicos, yo la considero muy importante, diría la más importante, porque ya los distintos estudios que se han hecho en shock cardiogénico han podido concluir de que no todos los shock tienen la misma profundidad, la misma intensidad y la misma mortalidad. Y que habría, según esta clasificación, es la Sociedad Americana de Cardiólogos Intervencionistas que han sacado esta clasificación, habría, dicen, según sus estudios y según su evaluación que hicieron, distintos estadios de acuerdo a la profundidad y que lo han esquematizado en esta pirámide. Como ustedes pueden ver, es una pirámide en donde en la parte de abajo están los más leves y en la parte de arriba estarían los más graves. ¿Y cómo se dieron cuenta, en base a qué sustentaron obviamente esta gradación? ¿Y por qué sospecharon que el shock es un proceso dinámico? Un proceso dinámico donde el paciente que inicia su estadio de shock irá progresivamente profundizando hasta llegar a un extremo en donde el paciente en shock, en estadio de shock extremo, probablemente tenga mayor mortalidad y también obviamente mayor posibilidad de no reversión. Y viceversa, pacientes en estadio A iniciales de shock, probablemente, si es que se actúa de una manera adecuada, correcta, compleja, en centros de alta complejidad, tenga mejores chances. Esta clasificación obviamente ha controvertido todos los estudios que se estuvieron haciendo acerca de la utilidad o de la inutilidad de distintas terapias que se han ido utilizando. Porque claro, si yo enfoco una determinada terapia en un paciente que está en estadio E, capaz no va a tener el mismo resultado si yo enfoco esa terapia en un paciente en estadio A. Es fácil de entender, ¿no? El estadio A, como ustedes pueden ver, es un estadio en el que el paciente está en riesgo de shock. Todavía no está en shock, está en riesgo, ¿no? Es decir, el paciente no tiene los signos y síntomas típicos del shock cardiogénico, pero sí está obviamente en riesgo, ¿no? En riesgo, en camino, ¿no? Lo que le decimos nosotros en camino, en riesgo. El estadio B es en camino a shock, en donde ya hay evidencia de relativa hipotensión o taquicardia, pero todavía no hay hipoperfusión. Ese paciente está en camino a shock. El estadio C es el clásico, ya en donde se presenta la clásica hipotensión que necesita sustancias inotrópicas, vasoactivas, que necesita mecánicamente para poder mantener esa presión arterial, y obviamente este es el estadio C. El estadio D es el paciente que rápidamente se está deteriorando y vemos que la respuesta a las drogas, inotrópicos, vasoactivos o al soporte mecánico no está funcionando. Y el estadio E es el paciente ya que está en franco paro cardíaco, franca complicación del shock cardiogénico, donde ya se están realizando maniobras de resucitación o de reanimación, el extremo, extremis, ¿no? En extremis, ¿no? Ya el extremo del shock cardiogénico. Entonces, esta clasificación piramidal de shock cardiogénico que ha
rebatido el uso de distintos dispositivos, como por ejemplo el balón de contrapulsación aórtica, que es lo que tradicionalmente se ha ido usando en shock, y en el estudio Shock Trial se demostró que no servía para nada, porque había demostrado incluso que ocasionaba mayor mortalidad. Sin embargo, un subestudio que realizaron los americanos observaron que el balón de contrapulsación sí sirvió, pero en pacientes que se encontraban en estadios iniciales y no en pacientes en los que se encontraban ya en extremis de shock, donde ya prácticamente no tenía ninguna utilidad e inclusive, como decía, había generado mayor mortalidad. Eso que quede, eso es importante porque considero de que cuando lean los estudios, los trials que se están haciendo en shock, se está hablando mucho de esta clasificación y es por esa razón que consideré oportuno y necesario traerlos a ustedes. Bien. Muy bien, aquí está para ustedes, para que conozcan claramente y separadamente cada uno de los estadios, ¿no? El estadio A, que es el paciente en riesgo, con su descripción, con sus parámetros físicos y parámetros no solamente hemodinámicos, sino también laboratoriales, ¿no? De cada uno de los estadios para que ustedes puedan distinguir claramente cuándo estamos en un estadio A, cuándo en un B, ¿no? En camino a shock, cuándo un shock clásico, estadio C, cuándo un shock que va rápidamente deteriorándose y cuando estamos en presencia de un shock extremo, ¿no? In extremis, donde obviamente, como pueden ver, su descripción bioquímica, hemodinámica, física, en la cama del paciente, se puede fácilmente separar, de acuerdo a estos parámetros, los distintos tipos de shock que existen en los pacientes. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué utilizamos nosotros para poder diagnosticar shock como métodos complementarios, ¿no? Algo ya se había visto en la clasificación, en donde utilizamos obviamente la radiografía de menos a más, ¿no? La radiografía de tórax, el electrocardiograma, un ecocardiograma, un transtorácico, un transesofágico, una angiotomografía, un cateterismo cardíaco, obviamente forma parte de los test, perdón, de los test no invasivos y de los test invasivos. Utilizamos la angiografía, el cateterismo cardíaco. Se está hablando mucho de este índice, que es el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar, ¿no? El famoso PAPI, índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar, que de acuerdo a algunos estudios marca no solamente el diagnóstico de shock, sino también la profundización, la gravedad del cual ese paciente está profundizando su shock, cuando ese índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar, que tiene una fórmula, como ustedes pueden ver ahí, y también va cayendo. También dentro de los test invasivos, esto se hace obviamente en una sala de hemodinamia, donde nosotros colocamos un catéter dentro de la arteria pulmonar, dentro de la arteria aorta, dentro de las cámaras cardíacas, y vamos midiendo distintos parámetros que me van a ir sirviendo no solamente para ver cómo se está profundizando el shock de estos pacientes, sino también la respuesta al tratamiento que le vamos dando. Dentro de los test invasivos es importante medir la presión de la arteria pulmonar, la presión capilar pulmonar enclavada o la presión de Wedge, y las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo, la presión de fin de diástole del ventrículo derecho, etcétera, etcétera. Son test invasivos que se utilizan para poder valorar, diagnosticar, pronosticar y ver la respuesta al tratamiento en los pacientes con shock. Como ustedes pueden ver, esto no se hace en un centro de salud, ¿no? Se hace
en centros que manejan obviamente la capacitación técnica, equipamientos para poder manejar estos test y obviamente estos pacientes que son de alta complejidad. Es importante el laboratorio, ¿no? Importantísimo en el manejo de los pacientes con shock cardiogénico, ¿no? Obviamente a la cabeza las troponinas, porque habíamos comentado y recalco que dentro de las causas de shock cardiogénico, los síndromes coronarios agudos ocupan más del 80% de causa de shock cardiogénico. ¿Y qué es lo primero para diagnosticar un infarto? Es la presencia de troponinas, ¿no? La presencia de troponinas con cualquier otro signo, síntoma, electro, presencia de supra, de infra, cualquiera de esos componentes que acompañan a la elevación de troponina se conceptualiza como la presencia de un infarto agudo de miocardio. Sin embargo, no solo las troponinas son importantes a la hora de valorar un shock cardiogénico, también los péptidos natriuréticos, que son últimamente muy utilizados para valorar la presencia de un compromiso miocárdico, de una falla cardíaca aguda, la presencia de ácido láctico, incluso que en algunas conceptualizaciones de algunas entidades científicas lo ponen como relevante a la hora de diagnosticar el shock cardiogénico. Obviamente el perfil renal, el perfil hepático por el compromiso vascular periférico, la hipoperfusión periférica que habíamos comentado, la gasometría arterial, bicarbonatos, PCR, etcétera, etcétera, que son muy relevantes a la hora de ir monitorizando los pacientes con shock cardiogénico. Bueno, ¿qué hacemos? Pues, ¿cómo ha ido evolucionando el manejo de los pacientes con shock cardiogénico? Obviamente, como les decía, esto ha ido en el mundo mejorando sus técnicas, mejorando su enfoque para poder manejar y tratar a estos pacientes. El mundo se ha preocupado muchísimo del manejo de estos pacientes, casualmente por la alta mortalidad que tiene. En países como el nuestro, y puedo sacar una estadística así apresurada del hospital donde trabajo, que es el Hospital Hipólito Unanue, donde ustedes sabrán de que los pacientes de shock cardiogénico, aún en un hospital, como ustedes conocen, de alta complejidad o de alta, de un nivel elevado, la mortalidad ronda, sin lugar a duda, de más del 80%. Imagínense si no es importante ofrecer, conocer y manejar para poder revertir esa triste historia, ¿no? Cuando pusieron en esa estadística que hay países que la mortalidad en shock es 25%, seguramente es porque han ofrecido tecnología, técnicas, avances médicos que están dándole pelea a esta enfermedad y disminuyendo, obviamente, la mortalidad que es tan alta aún en estos días y sobre todo en nuestro país. Dentro del enfoque terapéutico, obviamente podríamos decir que la importancia del manejo de los parámetros hemodinámicos para poder ir viendo cómo se maneja un paciente de shock. No solamente los parámetros hemodinámicos, ¿no? Tanto no invasivos como invasivos, sino también los parámetros laboratoriales, ¿no? Esos son sumamente importantes por como dije, de que el manejo del paciente de shock tiene que estar permanentemente monitorizado con laboratorio, con valores invasivos, con valores no invasivos que vamos haciendo de los distintos puntos
del corazón y las arterias pulmonar y aorta que van comprometiendo obviamente su función. Incluso la recomendación de esta sociedad en esta diapositiva, como ustedes pueden ver, cada cuánto tendrían que estar haciendo sus controles de parámetros hemodinámicos, su control de, por ejemplo, cómo está la creatinina, cada cuánto tiempo tengo que hacer una creatinina, cada cuánto tiempo hago una función hepática, cada cuánto tiempo mido el lactato sérico. Son parámetros que me van a ser importantes a la hora de mi enfoque terapéutico y cómo lo estoy manejando. Decía que el soporte del shock cardiogénico se sustenta en para poder mantener la presión arterial sistólica en dos aspectos. La primera son sustancias vasoactivas, medicamentos vasoactivos que lo administramos a través, obviamente, de canalizar una vía, una vena periférica o una vena central. Y por otro lado está el soporte hemodinámico. Bueno, en cuanto al soporte farmacológico que utilizamos para manejar estos pacientes, tenemos obviamente las sustancias vasopresoras e inotrópicas. Está la dopamina, está la norepinefrina, la epinefrina, la vasopresina. Y dentro de los, digamos, vasodilatadores está inotrópicos también, dobutamina, ¿no? Milrinone, y levosimendan, entre otras sustancias que utilizamos en las unidades coronarias, son medicamentos que actúan produciendo, por un lado, vasoconstricción para poder levantar la presión arterial y mantener esa presión más de 90 milímetros de mercurio, o también mejorando la fuerza de ese corazón, el inotropismo, para poder también ir manteniendo dentro esa TAM, esa presión arterial media, dentro de valores que persistan la perfusión de órganos tan vitales como el riñón, como el cerebro, como el hígado, etcétera, y el paciente no rápidamente se deteriore. Entonces, el soporte medicamentoso a base de estas sustancias es el pilar para poder hacer el tratamiento de estos pacientes. Y obviamente esto se acompaña con, como decía, por el soporte mecánico, ¿no? El soporte mecánico es casi exclusivo de centros de alta complejidad, ¿no? Soporte mecánico yo no he visto en centros hospitalarios de baja complejidad, e incluso hay centros hospitalarios de alta complejidad que en Lima, en nuestro país, y en provincias, en hospitales grandes, que no cuentan con los soportes mecánicos necesarios para estos pacientes, para el manejo de estos pacientes. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Sin embargo, si hay algo que quiero que ustedes le den la debida importancia a la hora de manejar los pacientes de shock cardiogénico y que está a vuestro alcance y que está al alcance de muchos hospitales, no solamente al alcance, sino también por hacer en ustedes tener bien en claro qué es cómo es el manejo de los pacientes con infarto agudo de miocardio. Esto en los estudios de Shock Trial 1, sobre todo en Shock Trial 2, es lo que efectivamente ha demostrado disminuir mortalidad en los pacientes de shock cardiogénico ocasionados por un infarto agudo de miocardio. ¿Y de qué estoy hablando? Y estoy hablando de esta decisión que hacen y estoy hablando de esta decisión que hacen los servicios de emergencia donde están involucrados todos los médicos que manejan los pacientes con síndromes coronarios, como son los infartos agudos de miocardio. Cuando un paciente se infarta, tiene un infarto agudo de miocardio, claramente tiene que definir
a dónde va a llevar a ese paciente para que pueda ser y deba ser tratado correctamente. Si hemos dicho de que el shock cardiogénico es la principal causa de shock y los síndromes coronarios son la principal causa de shock cardiogénico, en consecuencia considero muy relevante las decisiones que se van a tomar a la hora de manejar el paciente con shock cardiogénico. Como ustedes pueden ver en la figura, el paramédico se está preguntando dónde va a terminar el paciente, en una sala de hemodinamia o en un hospital que no tenga sala de hemodinamia, sala de intervencionismo. Y en su primera página, la Guía Americana de Cardiología recomienda que se deben realizar todos los esfuerzos y la logística para ofrecer salas de hemodinamia para el manejo inicial de los pacientes con infarto agudo de miocardio y prevenir la presencia de shock cardiogénico en esos pacientes que es altamente mortal. Y eso lo ha protocolizado en sus algoritmos de recomendación, en donde, como ustedes pueden ver, todos los caminos, absolutamente todos los caminos, terminan al fin y al cabo en una sala de hemodinamia para que en definitiva sea el encargado de resolver su problema de infarto agudo de miocardio. Si no entendemos esto, definitivamente no vamos a disminuir nunca nuestra alta tasa de mortalidad por infarto agudo de miocardio y por shock cardiogénico, que es lo que estamos tratando en esta charla de hoy. Decía que les voy a comentar solamente dos cositas, ya estamos sobre la hora, sobre los dispositivos mecánicos. Como ustedes pueden ver, estos dispositivos mecánicos coadyuvan al manejo y al soporte de los pacientes con shock cardiogénico. Tenemos por un lado el balón de contrapulsación, que en el estudio Shock Trial 2 fue duramente castigado, demostrando que no solamente no era útil, sino que incrementaba la mortalidad. Sin embargo, cuando se hicieron los subestudios, demostraron que no era lo mismo usar en un paciente con shock inicial o en un paciente con shock en extremos de su enfermedad. Y ahí sí marcó francamente la diferencia de la utilidad y todavía de la vigencia de este dispositivo que solamente algunos hospitales de Lima lo tienen. Hablar de Impella es mucho más complicado, mucho más difícil. En el Perú todavía ningún hospital cuenta con este dispositivo y que en los estudios últimos sobre el manejo de shock es el dispositivo por excelencia y que ha demostrado por lejos superioridad frente a los demás dispositivos mecánicos para mejorar la sobrevida de los pacientes con shock cardiogénico. También está ECMO, que también contados con los dedos de la mano existen en nuestro país y que también obviamente a la hora de hablar de shock cardiogénico ha mejorado su sobrevida. En cuanto a su fisiopatología, pueden ver aquí cómo el balón de contrapulsación, el Impella, trabaja en esta curva bien conocida por ustedes, que es la curva de presión y volumen, para poder mantener y mejorar esa perfusión, ese gasto cardíaco, y el que, como ustedes pueden ver, el que mejor se adapta a esa curva de presión y volumen fisiológicamente es el Impella. Es por esa razón que la Iniciativa Nacional Americana de Shock Cardiogénico en este algoritmo recomienda por lejos Impella como el dispositivo mecánico de elección para poder resolver los problemas de shock cardiogénico, disminuir la gran alta mortalidad que tienen, pero nada serviría
de esta charla si es que no sabemos que la principal causa de shock es los síndromes coronarios, y si nosotros al principio no sabemos canalizar a nuestro paciente que debería ir a una sala de hemodinamia como prioridad por sobre los trombolíticos inclusive, no estaríamos manejando con lo que tenemos en nuestro país para disminuir la mortalidad de los pacientes con shock cardiogénico. Bueno, 3:40 y ya 3:50, chicos. Voy a quedarme unos minutitos para escuchar alguna pregunta que tengan. Gracias por vuestra atención y espero a ver si les puedo apoyar con alguna duda o algo en estos minutitos que quedan. Bueno, todos son flores y alabanzas, pero nada de preguntas, chicos. Así que bueno, igual me siento muy complacido de que les haya gustado mi presentación y será hasta otra oportunidad. ¿Ah? Gracias por vuestra atención, chicos. Un abrazo. Gracias, doctor. Hasta luego.